Muy buenas tardes, para mí es un placer saludarlos. Yo soy Mauricio Vélez, soy fotógrafo, pero aparte de ser fotógrafo, soy el director visual de este nuevo proyecto que se llama IOSecura. Muchas personas se preguntan qué es IOSecura. IOSecura es una plataforma, un marketplace, en donde estamos tratando de generar una propuesta visual totalmente diferente y queremos generar contenido, queremos generar información de valor para nuestros seguidores, para todas las personas que empiezan a ser parte de esta comunidad. Es muy interesante para mí hoy tener la oportunidad de inaugurar este espacio en donde vamos a hablar de fotografía. Paulatinamente vamos a generar contenido de diferentes personas, de diferentes temáticas, pero queremos ser muy fuertes en fotografía obviamente porque creemos que en este campo tenemos una comunidad cautiva bastante grande, dada la trayectoria de trabajo y las amistades que hemos ido generando en la vida. Entonces, pues para mí será un placer acompañarlos. No siempre voy a estar yo, también vamos a tener diferentes personas generando diferentes temáticas y diferentes tipos de invitados. Pero sí quiero reiterar que queremos generar contenido de valor, contenido que sea interesante, contenido que sea inspirador para todas las personas que hagan parte de esta comunidad y pues qué bonito que esta sea la primera experiencia y como primera experiencia tengo la oportunidad de tener una invitada muy especial. Esa invitada es Erika Dietes, artista visual, fotógrafa, una guerrera absolutamente valiente. Yo me declaro admirador profundo de ella y de su trabajo. Es una mujer que me ha sorprendido mucho durante muchísimos años con todas los trabajos que ha venido haciendo, con lo determinada, con lo valiente que se tiene que ser para manejar este tipo de proyectos que ella ha venido manejando. Entonces, pues le voy a dar la entrada aquí a Erika para que nos acompañe esta charla. Espero sea una charla muy amena, que ustedes disfruten. Vamos a estar compartiendo sobre toda su historia, sobre su vida, sobre sus proyectos y pues vamos a ver qué más podemos sacar del alma de esta mujer que realmente nos ha sorprendido con un trabajo absolutamente valioso sobre la memoria, sobre el conflicto. Todos sabemos las circunstancias en las que hemos vivido en este país. Quienes nos están viendo fuera de Colombia, pues van a conocer un trabajo o van a reiterar la apreciación sobre un trabajo que se viene mostrando durante muchos años en diferentes galerías, en diferentes museos del mundo, y es realmente impresionante. Y es impresionante porque la temática de la violencia ha sido una temática que nos han rastrillado mucho a nosotros en el rostro, en los medios de comunicación. Quienes vivimos en esta tierra todo el tiempo estamos saturados de imágenes realmente muy duras del conflicto. Y Erika ha logrado llevar este trabajo del conflicto y este manejo de la imagen del conflicto a un nivel estético realmente sorprendente. Este nivel estético que ella ha logrado le ha abierto las puertas de muchas galerías en muchos lugares del mundo. Entonces es muy interesante ver cómo un trabajo tan duro, tan crudo como es este, empieza a ser mostrado de manera diferente, digamos, a través de la poética, de la estética, de la metáfora, que es realmente lo que empieza a tomar un valor diferente y lo que se va a convertir en lo que nuestras nuevas generaciones van a ver con respecto a lo que ha sido este conflicto que esperemos se acabe algún día. Estoy muy pendiente aquí de ya tener a Erika conectada. Hoy estaba ella probando cómo conectarse, pero bueno, transmitir con Erika, transmitir con Erika, y bueno, esperemos ya pueda aparecer Erika pronto. Todavía no está conectada. Ya está apareciendo. Erika, lo lograste. Hola Mauricio, qué gusto grande Siempre que yo saludarte. veo esto live, veo a todo el mundo enredado viendo a ver cómo se conecta, cómo es el proceso.
digamos que hoy es nuestro primer ejercicio. Estoy muy complacido de tenerte acá como invitada, como la primera invitada para hablar de fotografía. Decía hace un momentico que realmente me declaro admirador tuyo, admirador de tu trabajo. Hace muchos años, recuerdo de manera muy clara, estaba leyendo un periódico y vi unas imágenes tuyas que me sorprendieron muchísimo. Esas imágenes hacían parte de una temática que estuviste trabajando, creo que fue de tus primeras temáticas. Esa temática la titulaste Silencios y me cautivó muchísimo que fuera un trabajo tan contundente, con una temática en donde la gente es muy esquiva, sobre todo estamos hablando de la comunidad judía y de todo esto que se vivió en el Holocausto. Eres muy sorprendente ver que una persona, una mujer colombiana, pudiera asimilar y asumir este compromiso, pero sobre todo tener la valentía de abrir las puertas y tener la determinación y lograr convencer a estas personas para que les mostraran su alma, porque es que mostrar ese número impreso en sus pieles y en sus cuerpos, pues es un acto muy íntimo y todos sabemos lo que significa para ellos. Entonces, digamos que esto es el preámbulo para presentarte, y quiero que me cuentes un poquito sobre cómo comenzó ese trabajo, cómo fue la inspiración y de dónde surgió. Bueno, Mauricio, primero que todo, darte las gracias por esta invitación tan hermosa a participar contigo, pues un grande de la fotografía. Debo reconocer que me siento un poco intimidada, pues, por la invitación, ¿no? Como que he estado hoy todo el día como tratando de cuadrar la iluminación, bueno, Y te muchas quedó muy bien la cosas, luz, te quedó muy bien la iluminación. muchas cosas que implicaban esta invitación. Bueno, eso sin nombrar que soy de la generación que la tecnología las atropella liminalmente, ¿no? Como que dije, Dios mío, no voy a llegar al live, no sé cómo, te he preguntado como 40 veces cómo entraba, pero bueno, aquí estamos, entonces, nada, hemos logrado sortear los primeros tres retos de hoy, que era lograr estar conectados, bien iluminados y con audio, ¿no? Que esa es la otra. Todo perfecto. Yo estoy rogando porque estamos aquí en medio de una tormenta. El headquarter de Yosecura queda a 3.300 metros de altura y ahorita hay una tormenta bastante intensa. Entonces, confiemos con que la tecnología nos va a funcionar y no se nos va a caer la señal y podamos conversar de manera muy tranquila durante todo este espacio. Seguro que sí, yo estoy desde Antioquia, desde una montaña que se llama El Sosiego. eh, y bueno, estoy en eso, ¿no? En ese proceso de sosiego. Y bueno, entremos en materia fotográfica, ¿no? Que es Sí. como lo que nos Yo convoca a te los dos. hice una pregunta y ahorita mientras me das esta introducción, Toya, y me hablas, quisiera antes saber un poquito sobre tu historia. O sea, ¿de dónde vienes tú? ¿En qué momento de la vida te conectas con la fotografía? Y luego me cuentas en qué momento te conectas con esta temática de la cual te pregunté hace un momentico, porque es realmente sorprendente, porque además muy joven asumes un proyecto de esa naturaleza que es muy complicado. Entonces, háblame un poquito de dónde empieza esa pasión por la fotografía y en qué momento te conectas con ella. Bueno, Mauricio, entras, digamos, como directamente a un campo muy emocional en este momento particular de mi vida. Hace un año y 2 meses murió mi padre. Y bueno, pues sin duda el duelo te obliga, ¿no? Como de una u otra manera te lleva, sí o sí, a pensar justamente esa pregunta, ¿no? De dónde vienes, ¿no? Porque finalmente venimos de papá y mamá. Debo decir con inmensa fortuna y gratitud que vengo de un papá grande, de una mamá enorme. Mi padre, general de la policía, retirado pues hace muchísimos años, y acabo de caer en cuenta de este perverso error de nombrarlo todavía en presente, ¿no? Eh, Nada, pues es un momento complejo, ¿no? Como que es un momento de entender, eh, con toda fragilidad y toda humanidad, ¿no? Como la grandeza del lugar de donde uno viene. Y bueno, pues nada, soy hija del general Dietes,
gran hombre, historiador, gran maestro de las palabras. Mi papá es recordado mucho en la policía por su papel de historiador, por su papel de versado en el idioma. Entonces siempre me siento un poco perdida y un poco, ¿cómo lo podría nombrar? Como un poco corta, ¿no? Ante esa herencia de las grandes palabras, ¿no? Sé que también eso lo he incorporado muy bien. Sé que en el momento en que nombré el discurso de despedida de mi padre ante su féretro, ¿no? Como que en esta gran ceremonia de despedida me sentí dueña un poco del lenguaje y más allá de todo, profundamente agradecida, ¿no? Por ser hija de alguien, creo que no podría ser diferente, creo que no podría preguntarme preguntas diferentes, creo que mi trabajo no hubiera podido ser distinto, más allá de ser heredera de alguien que amaba profundamente esta nación, de alguien que era absolutamente defensor de los derechos humanos. Yo creo que sin duda un general en servicio activo durante los años de Pablo Escobar, yo recuerdo vivamente, eh, nada, crecí hasta mis 17 años escoltada todo el tiempo, había un peligro de muerte, teníamos un esquema de seguridad que hasta hace muy pocos años entendí que era completamente anormal, ¿no? Como que la violencia siempre estuvo allí como un peligro. Mi papá en algún momento valía creo que 10 cocoricos. Creo que en algún momento Pablo Escobar había puesto un graffiti, ¿no? Que un agente valía un cocorico. Mi papá en ese momento era general. Entonces, nada, hoy con esta pregunta, digamos, de inicio, me llevas a un lugar muy frágil, ¿no? En mi momento personal, que sin duda da simplemente una respuesta, creo que coherente, ante el trabajo que he desarrollado como artista, ante el trabajo que he desarrollado eh, a lo largo de mi vida. Hoy en día tengo 42 años. Yo empecé, digamos, cuando les dije a mis papás que quería ser fotógrafa, tenía 17 años. Mi papi, lo voy a nombrar, siempre lo nombré anteriormente como mi padre, ¿no? Hoy en día, pues me atrevo en esta entrevista, que es un poco más íntima, a nombrarlo como mi papi. Mi papi me dijo, listo, haz lo que quieras, siempre y cuando saques un título de la universidad. Eh, Primero el título y después la fotografía. no, siempre la fotografía, siempre, siempre, siempre. La fotografía, yo me sentí fascinada un poco por el silencio que te otorga mirar a través del visor, ¿no? Como que hay algo, cuando yo empecé a mirar las cosas con un encuadre específico, eh, la primera cámara que me compraron mis papás era una Minolta de las primeras digitales, una Minolta que tiene una forma o Recuerdo que eran muy lindas esas cámaras, las Minotas revolucionó mucho en el diseño y fueron las que empezaron a salir con el formato, con el digital en términos de presentación, no en términos de lo que era el contenido de ellas. Toda la no, presencia muy era una robusta. exquisitez. En este momento me perdonas olvidarme la referencia de la Minolta, pero era una maravilla porque te podías agachar y ver con el visor hacia arriba. Esa fue mi primera cámara, ¿no? Como y bueno, mi papi siempre fue uno de mis primeros modelos, evidentemente. Hay algo bellísimo, bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Como que finalmente la familia de un fotógrafo termina convirtiéndose en modelo, ¿no? Como que te dan este permiso, Los como ponemos que a posar a todos. sí, como que de alguna manera te perdonan, ¿no? Que siempre estás con la cámara, ¿no? Como que del todo no sé si entienden cuál es la ecuación matemática en tu cabeza que está ocurriendo, ¿no? Porque uno está tratando de hacer un mejor encuadre, una mejor iluminación, pero también estás allí todo el tiempo con el permiso implícito, ¿no? De los que te aman, porque finalmente la fotografía, ante todo y sin duda, es un acto de amor enorme. ¿No? Porque es un acto de entrega, ¿no? Dejarte fotografiar
sin duda es un acto de entrega ante todo, ¿no? Entonces, nada, ese es mi origen, o sea, puedo decirte que soy hija de alguien grande. De eso me di cuenta, pues siempre lo supe, lo intuí, pero en el entierro de mi padre, un poco para entrar en mi temática, eh, sin duda entendí que yo no podía haber sido diferente, ¿no? Y con muchísima gratitud elevé las palabras de despedida de mi padre, con muchísima gratitud las escribí durante un mes mientras él agonizaba, porque yo sabía que ese momento me iba a tocar a mí. Eh, entonces, nada, pues fue un momento como muy amoroso de conjunción, de despedida, eh, de asimilar, ¿no? También esa inmensa ausencia que todavía estoy tratando de habitar. Eh, por eso estoy aquí en una montaña, ¿no? Como tratando de habitarme a mí misma, sin ese gran halo de amparo que significaba mi padre, ¿no? Pues muy bien, y esto que nos cuentas le da mucho sentido a todo esto que venimos viendo tuyo, le da mucho sentido al trabajo que realizas y pues obviamente hay mucho impreso en el alma y en las células de toda esta circunstancia de violencia y de dolor y de tanta inconsecuencia que vivimos en este país. ¿En qué momento, a qué edad empiezas a trabajar tú ya de manera concreta en estas temáticas? Ahora sí quiero que me cuentes un poquito sobre Silencios, que siempre he tenido mucha intriga sobre ese proyecto y sé que de ahí se desprenderán todas las otras historias, pero háblame un poco de Silencios. Mira, Silencios llega a mi vida como un proyecto, o sea, no sé, es como rarísimo contarse uno en su autobiografía mientras uno está vivo, ¿no? Eso es como muy extraño. Ujú. Sí. Silencios, Perdóname un segundo, que por aquí la herramienta nos da la opción de mostrar imágenes. Yo no la he podido encontrar tampoco, pero pues tengo aquí el proyecto. Ah, no, Silencios no lo tengo. Sí. Silencio lo dale, tengo aquí adentro. paciencia con esta nueva tecnología. Sí. Porque dice que aquí puedo mostrar fotografías, pero no encuentro bien la opción de dónde es que tiene que aparecer para poderlas mostrar. Pero de todas maneras, sigue avanzando, que yo voy aquí mirando y de todas maneras quiero mostrar un poco. Tengo los libros aquí a la mano para poderlos ir mostrando también. Dale, Mauricio, pues mira que, bueno, pues yo empiezo con esta inquietud de la fotografía en realidad como a mis 15 años que estábamos en Washington. Mi padre fue designado como agregado de policía. Para mí la fotografía llega un poco como esa respuesta, como esa defensa ante el no tener idioma, ¿no? Algo que tenemos lo que llaman en inglés, que es un término horrible, pero bueno, así se llama, ¿no? Como the army brats, ¿no? Como que tú estás moviéndote constantemente, tu identidad finalmente es el cargo de tu padre, eres la hija de tu padre, entonces, nada, en este colegio en Washington parecía como las Naciones Unidas, ¿no? Todos y todas éramos hijos de alguien, ¿no? Era una cosa como de los países, ¿no? De hecho, mis amigas en ese momento eran griegas, ninguna hablábamos inglés, todos estábamos tratando de peladear en el idioma, ¿no? Como una cosa bellísima porque nos quedaba solo el alma, ¿no? Hay algo que cuando te quitan el idioma, te quedan otras herramientas, ¿no? Y para mí fue un momento decisivo. Yo quisiera que Miss Jean Graft, que fue mi profesora de fotografía en high school, espero, no sé si se acuerda de mí, espero que supiera la diferencia que hizo su clase en mi vida, ¿no? Que era a partir de estar sin idioma, me quedaron las imágenes, ¿no? Entonces allí es donde decido yo ser fotógrafa y bueno, para los fotógrafos que nos estén siguiendo, seguro esto suena como algo que no aporta ninguna información nueva, ¿no? Pero los que vivimos encuadrando, los que vivimos mirando, sabemos que la vida se resume un poco en esas cuatro esquinas, ¿no? Que miramos con tanta dedicación,
que no queda de otra que la vida te permee las imágenes que produces, ¿no? O sea, finalmente estar mirando, enganchado en esas cuatro esquinas todo el tiempo, te hace percibir el mundo y tu fotografía es el mundo que vives. Digamos que para analizar sin duda la vida, las imágenes de un fotógrafo hay que entender su vida porque es completamente ligado lo uno a lo otro. Con el alma, es imposible uno mirar una foto y no leer en ella el alma que hay detrás. Por eso es tan fácil uno poder descifrar de cierta manera la emoción, cómo piensa, cuáles son los estímulos y el pensamiento que tiene la persona siempre que está detrás de la cámara. Eso sí es un ejercicio muy interesante. Absolutamente. Entonces, para responder tu pregunta de Silencios, claro, Silencios es una obra que yo empiezo a realizar. Quiero decirte que nunca pensé que fuera una obra, ¿no? También hay algo pues que a mis 42 años, digamos, en un recorrido autobiográfico ¿Qué hacia edad atrás, ten- qué edad tenías cuando empezaste ese proyecto? yo hice Silencios a los 24 años. Obedece a mi momento sin duda autobiográfico, ¿no? Yo conocí a mi esposo cuando tenía 22 años. A mis 24 años ya decidimos casarnos y su abuela, mi esposo es de la comunidad judía, su abuela falleció, nosotros muy recién casados y un poco en ese tema que por algún motivo me conecta, eh, no lo sé, o sea, no sé si puedo decir que tengo un talento especial, un llamado especial, Sin digamos duda. como que el duelo es algo en que tal vez, digamos como que embellecer esa partida, que finalmente no deja de ser simplemente un acto desgarrador, porque despedir a alguien es simplemente que te arranquen un trozo de ti mismo. Eh, en esa despedida de Ruth Rosenberg, eh, empecé yo a encontrar la pregunta, ¿no? Como hubo una fotografía que me llamó muchísimo la atención, que además tenía un encuadre muy contemporáneo, ¿no? Era una imagen revelada en papel químico, del papel químico grueso, del que se cortaba en zigzag, del que huele, ¿no? Porque cuando sacas esta fotografía huele a químico. Eh, y era una imagen que me llamó mucho la atención y yo empecé a preguntar esto qué es y mi suegra, Gloria, me dijo, son mis papás saliendo de Alemania para Colombia eh, por la guerra. Y bueno, esto puede sonar como muy extraño en otros países, pero en Colombia la comunidad judía es muy pequeña, la comunidad judía es muy cerrada. Colombia históricamente ha sido un país de migración absolutamente cerrada, es un país difícil de llegar, o sea, digamos que no podemos pensar. Precisamente. Y precisamente por eso mi curiosidad de cómo llegas a lograr un trabajo de tal magnitud teniendo en cuenta el pensamiento que traen estas personas por todas las dificultades que vivieron, por todos los malos momentos, por lo aislados que se sintieron en un momento de la vida, poder uno abrir ese espacio es que es realmente sorprendente. Sí, yo creo que ahí simplemente te puedo responder, Mauricio, que es como un poco mi vida, digamos, o sea, el hecho de haber conocido a Joseph, el hecho de acompañarlo en ese momento tan drástico y tan duro que significaba la pérdida de la abuela. Luego, digamos, en ese momento empieza para mí la inquietud de estudiar antropología. Eh, entonces, bueno, nada, yo ingreso a la Facultad de Antropología después de terminar el proyecto de Silencios. Fue un reto enorme porque, sin duda, al ser una comunidad tan pequeña, al ser una comunidad tan cerrada, yo recuerdo muchísimo y le tengo inmensa gratitud y bueno, nada, pues una oración en su nombre porque de hecho murió este año el señor Max Kirchberg, eh, quien fue el primer sobreviviente
eh, que aceptó recibirme en su casa y me lo dijo clarísimamente, ¿no? Como que acepto porque eres la esposa de Joseph Kaplan. Eh, Cuando recuerdo pero es decir, yo no te puedo realmente describir el nivel de angustia, de nervios, de inseguridad, de incertidumbre, ¿no? Como que este señor acepta recibirnos en su casa, nos estaba recibiendo con camisa de manga corta, es decir, visibilizando el tatuaje de Auschwitz. Yo recuerdo ver la cara de Sí. Joseph. Eh, Joseph creció junto a él y Joseph me decía, es la primera vez que lo veo de manga corta. O sea, hicimos muchísimos paseos de piscina y él siempre estaba con manga larga. Entonces, es ahí donde existe la inmensa riqueza, eh, como aquella llave secreta que te permite la fotografía, ¿no? Yo recuerdo mucho a Max recibiéndome un poco, retándome también, ¿no? Porque no era fácil, como tú bien lo mencionas. Sí, Eh, yo aquí estoy tratando de, porque nunca encontré el botón para poder mostrar las imágenes, pero estoy tratando de poder en el computador mostrar, buscar alguna de esas imágenes, porque es que me parece tan apasionante el tema, pero me da un poco de tristeza no poderle compartir a las personas que están con nosotros acá compartiendo este instante algunas de estas imágenes, entonces estoy buscando, así no, sea una sola de estas imágenes. no te preocupes que la gente puede googlear Sí. www.ericadientes.com, Erika con Pero K, chévere, Dientes. muy chévere poder, sí, muy chévere poder mostrar estas imágenes acá que seguramente se van a ver muy bien y aprovechar que tengo el computador y ver este detalle que es absolutamente conmovedor, digamos, porque pues esta historia a quien no le dé, a quien no conmueva, es porque es de un corazón excesivamente duro y mi lamento, las otras las voy a poder mostrar un poquito más en el libro, pero realmente es que a mí me tocó mucho este trabajo, porque pues obviamente siguiendo la historia, diciendo lo inquieto que es uno, es muy sorprendente ver un trabajo visual hecho por una mujer tan joven, hecho aquí en Colombia, en donde sabemos que la comunidad es tan excesivamente cerrada, obviamente por todas las circunstancias que ya sabemos. Entonces, para mí eso generó mucha inquietud con respecto a ti, porque me parece un acto excesivamente valiente, determinado, y tengo la curiosidad, ¿cuántos retratos terminaron siendo este proyecto? O sea, ¿cuántas fotos hicieron parte de esto que se convirtió, en qué se convirtió en un libro, en una exposición? ¿Cuál fue el resultado final de todo este proyecto? Mira, eso terminó siendo un libro. Yo terminé haciendo mi primer libro a los 24 años, cosa la cual pues es hoy en día, a mis 42, lo entiendo, que fue prematuro en el sentido en que yo no tenía un poco la implicación. Lo lindo de la juventud es eso, ¿no? Como que uno no sabe la dimensión de lo que está haciendo, ¿no? Como que incluso yo era profesora de fotografía en el Colegio Nueva Granada en ese momento. Era bellísimo porque, pues nada, a mis 24 años yo era la Miss de fotografía y el premio para mis estudiantes de fotografía 3 era ser mis asistentes en esas tomas fotográficas. Debo decirte que orgullosamente en mi muy corta carrera de profesora, hoy en día puedo tomarme un poquitico de crédito de 5 fotógrafos que hoy en día son grandes, ¿no? Josefina Santos, Guillermo Cano, Carlos Saavedra. Cada vez que veo noticias de ellos digo, wow, es increíble que en algún punto el gran premio para ellos era que nos pudiéramos, y digo pudiéramos porque yo era muy chiquita en ese momento también, no volar del colegio para hacer estas fotografías que fueron hechas con HP5, ellos cargando el rebotador.
Nada, Y, fotográficamente creo que de lo tienes que más explicar a la gente qué es HP5 porque si no van a quedar fuera de base con ese término. bueno, Yo también entiendo, HP5 pero es muchas una de las fotografía, personas que están escuchando no saben qué es HP5. es una delicia de que creo que bueno, algunos y ojalá muchos la puedan conocer, ¿no? Es una película, un rollo químico. Ilford, yo siempre fui, digamos, como muy amante de Ilford. Las dos películas en las que me moví siempre fueron HP5 y Pan F50. Me movía entre un extremo Era y el otro. una, recuerdo, yo usaba mucho la XP2, que era, a mí toda la estética de lo que implicaba el blanco y negro de Ilford era algo absolutamente maravilloso. Era una locura. O sea, creo que era como... Y bueno, espero que nos estén siguiendo muchos fotógrafos porque finalmente esta charla magistral, bueno, muy igualada yo decir eso ante el maestro Vélez, pero es una delicia fotográfica, ¿no? Porque yo usé mucho más los dos extremos, ¿no? HP5 y de hecho la revelaba a una temperatura mucho más alta. Me fascinaba reventar el grano, ¿no? Como que fui una laboratorista maravillosa. Creo que lo digital un poco para mí ha sido un proceso de adaptación, ¿no? Porque tuve la inmensa fortuna de gozarme las películas, ¿no? De comprar el carrete y tener que rebobinar el rollo en el cuarto oscuro y revelarlo a temperaturas distintas y un poco como ese goce casi culinario, ¿no? Porque dependía mucho eh, de tu personalidad, ¿no? O sea, finalmente ahí había una firma un poco más Sí, deliciosa digamos que que lo sí, digital. había un sentir en entrar al laboratorio y uno empezar a ver esa magia que era tan romántica, que era tan inspiradora también, uno ver la creación de su imagen, pero también si tú lo volteas al tiempo de hoy es mucho más fácil encontrar una persona sentada en su computador que antes era muy difícil también. No encontrabas esa pasión tanto en la gente del laboratorio, realmente tenía que ser un fotógrafo muy consagrado, que estuviera muy interesado en los libros, en una profundidad absoluta con respecto a la temática. En cambio ahora, de pronto un joven es mucho más fácil sentarlo a un computador a hacer todo ese trabajo de laboratorio que también requiere de mucho trabajo, no se No, puede. no es por poner uno más arriba que el otro, ¿no? Pero sin duda la química, la alquimia, ¿no? Como que revelar una imagen, ¿no? Sobre ese pliego de papel. Nada, tal vez soy una nostálgica y una romántica empedernida, ¿no? Pero era una exquisitez. Entonces, Silencios, digamos, es como un trabajo que de hecho es mi último trabajo en película, porque justo en ese momento eh, en Colombia dejan de importar pliegos de papel, químicos, película, entonces fue un trabajo que fue disparado en HP5, revelado por mí en laboratorio, pero tocó digitalizar para poder imprimir. Entonces, digamos que para mí Silencios, aparte pues de la inmensa carga histórica, porque tiene una inmensa carga histórica de 30 retratos, de 30 sobrevivientes, no todos de campos de concentración. De hecho, esa es como una parte teórica muy interesante de Silencios, y es que muchos de esos sobrevivientes no habían hablado jamás de su experiencia hasta que yo empiezo a fotografiarlos. Entonces, de una u otra manera, el silencio se rompe y por eso el título de la obra, ¿no? Se vuelve Silencios, justamente por esa experiencia de estar frente al lente, eh, 50 milímetros, porque cuando Max Kirchner me recibe en su casa, no se me va a olvidar nunca, jamás. O sea, yo iba con una idea de la imagen que quería capturar y él me recibe diciéndome,
yo toma todas las fotografías que quieras, pero no me preguntes absolutamente nada, ¿no? Allí Claro. pues cabe anotar pues que yo de formación soy artista visual y comunicadora visual y ya se nota que hablo mucho. Entonces lo que primero hago es preguntar. Y nada, Todos los lineamientos de comunicación, la palabra, el pensamiento, la imagen, estás toda integrada. Con todas estas facultades que tienes, obviamente cada vez que uno escucha la referencia de tu nombre, uno siente que se expresan de ti como la artista visual, como la artista, pero tú eres artista o fotógrafa. O tú en algunas ocasiones te he escuchado también decir que utilizas la fotografía para el medio, como medio para plantear estos proyectos artísticos. Cuál es esa definición total tuya al día de hoy? Ya cuando has hecho, cuando has rodado, cuando has generado muchos proyectos y muchos libros. creo que la respuesta a esa pregunta, Mauricio, es que yo soy Erika Dietes. Utilizo lo que tengo a la mano, ¿no? Como que soy artista, o sea, es un tecnicismo finalmente. Cuando yo entré a la universidad, porque para mi padre era muy importante, simplemente para él, el tema del título universitario. Quiero, digamos, poner un poquito en contexto a los espectadores de esta charla hoy. En ese momento en Colombia no existía la forma de estudiar fotografía a nivel profesional. Todas eran carreras técnicas y para mi padre era simplemente muy importante que yo fuera profesional. Y entonces ingresé a la Universidad Javeriana, que era la única que ofrecía. De hecho, soy del primer semestre fundacional. Esto me hace sentir un poco vieja, pero bueno, soy, soy adulta mayor para el tema de la vacunación. Tengo 42 años, soy del primer semestre que ingresó a la carrera de artes visuales aprobada por el ICFES, ¿no? En la Universidad Nacional en este momento se estudiaba artes plásticas, en los Andes también se estudiaba artes plásticas, ninguna ofrecía como fotografía como una posibilidad. La Javeriana tampoco la ofrecía como una posibilidad. Era más como que el título era artista visual, permitía un campo que se llamaba audiovisual. Entonces, nada, pues no había otra posibilidad porque tenía que entrar a la universidad sí o sí. Eh, Fue maravilloso, pero quiero decir que, y bueno, cabe hacerle un homenaje a esa gran maestra hermosa, cuyo amor y mirada sin duda formaron quien soy hoy en día, y es Olga Lucía Jordán, maestra de maestras. Yo me enamoré de una fotografía de ella en la carátula de la revista Nómadas de la Universidad Central, antes de entrar yo a la universidad. Te estoy hablando de cuando yo tenía 17 años. Eh, y yo le dije a mi padre, esta fotografía es alucinante, era una gota de agua donde se reflejaba unos edificios de Bogotá. Y nada, mi padre era egresado de la Universidad Central y me dijo, bueno, la vamos a buscar. Y un día me vi yendo con mi portafolio, o sea, hazme el favor, uno a los 17 años un portafolio son 5 fotos impresas, ¿no? En Foto Japón, queriendo, ¿no? Como unos ejercicios allí un poco tímidos, las fotos que yo había Mira, hecho. si llegas con un portafolio donde Olga Lucía Jordán, a los 17 años, esa timidez no existe para nada, todo lo contrario. Yo estoy hablando de ti y me estoy refiriendo a ti con una valentía y una determinación absoluta, porque luego de que presentas este trabajo, empiezo a ver una cantidad de trabajos totalmente de campo que tienen que ver mucho con la violencia, que tienen que ver mucho con estar uno realmente en la primera línea de fuego que implica todo esto, acercándose a personas que llevan en su alma
esta carga tan impresionante de dolor, de muerte y de todo lo demás. Entonces, pues mi referencia a tu valentía, a tu determinación es realmente muy clara porque es muy sorprendente. No debería hablar de mí, pero pues yo he estado en la primera línea disparando también y sé lo que implica y por eso para mí esta admiración por verte hacer un trabajo de estos, que si uno realmente no está determinado y no tiene la fuerza y no tiene todos estos ingredientes juntos, pues jamás llega uno a un resultado como este. Pues debo decir, Mauricio, que parte un poco de mi emoción y mi sobrecogimiento ante esta invitación es justamente porque tú eres alguien que ha estado en la primera línea, ¿no? Como que finalmente la memoria, ¿no? El ejercicio de memoria como tal, sin duda implica, ni siquiera voy a decir una segunda línea, implica una tercera línea, ¿no? El tiempo tiene que haber pasado, no hay la más mínima posibilidad de hacer un trabajo de memoria en primera línea, porque estás en instante, ¿no? Entonces, eh, tu libro Soldados, por ejemplo, es un libro que muestra esa complejidad, ¿no? De estar en esa primera línea, que sin duda en Colombia esa primera línea implica un riesgo en primera persona, ¿no? Digamos Arriesgarlo todo, es arriesgarlo todo, es estar ahí en el filo de la navaja todo el tiempo. Tú sales de la casa y pues con la incertidumbre de que no puedes tener miedo, pero pues no sabes si vas a volver. yo debo decir que yo me considero un poco en la incapacidad física, ¿no? Como de reaccionar en esa primera línea, ¿no? Mi trabajo sin duda es un trabajo más reposado, es un trabajo que no implica menos dolor, implica menos urgencia, pero implica muchísimo dolor, porque implica ya un tiempo pasado, implica la certeza de la pérdida absoluta. Un poco la adrenalina de esa primera línea te impide entender ese para siempre que se siente en la tercera línea, ¿no? Como que hay algo ahí que sin duda y bueno, lo maravilloso de todos los géneros fotográficos y entender como que cada cosa es un idioma, cada cosa es un lenguaje distinto, eh, entender que cada cosa cumple una función diferente y que nos necesitamos todos al tiempo. Sí, porque no se trata nunca jamás de decir, este es un trabajo mejor que el otro. Simplemente todos estamos tratando de contar una historia, todos sumados. Estoy segura que si sumamos todos los artistas, todos los fotógrafos, todos los grandes reporteros gráficos de este país, nos quedamos cortos, ¿no? Si nos sumamos absolutamente todos, nos quedamos muy corticos ante la profundidad del dolor, ante la profundidad de la tragedia, eh, ante la belleza de la vida, ¿sí? Porque sin duda, o sea, no hay que olvidarnos jamás eh, que por cada muerto hay 10 sobrevivientes, ¿no? Entonces, si entendiéramos esa relación, hay una fuerza distinta. Eh, entonces, nada, sumarnos ante la belleza de la vida y entenderlo como el aporte que podemos hacer cada uno, ¿no? Sí. Es A sin mí, a duda... mí una de las cosas que me impacta mucho de tu trabajo es cómo has logrado llevar este tema tan difícil, tan profundo, tan triste y tan doloroso a un nivel estético tan sofisticado, porque la estética de tu imagen, la presentación, aquí entiende uno el complemento que hace el ser uno un artista visual, fotógrafo con todo ese background de filosofía, de filantropía, de todo ese contenido humanista que le puede dar un sentido totalmente distinto. Y aquí se empieza a mostrar un poquito de ese nivel estético en algunas piezas que tengo el placer de tener, al que has llevado, por ejemplo, tu estética, tu trabajo. En este trabajo, ahí el trabajo siguiente fue ¿cuál? Fue Río Abajo, ¿no?
río abajo. río abajo. ¿Tú en qué momento empiezas a plantear río abajo? Mira, río abajo sin duda. Este libro es absolutamente precioso. Todos los libros de Erika eh, son como de casa de muñecas, digo yo, porque son de un cuidado. Ahorita hablando fuera de cámara, le muestro este libro y me dice, lo hice con mis propias manos, y yo no lo dudo, porque es que todo es de un cuidado y una estética absolutamente contundente. O sea, la foto, el papel en el que trabajas, pero como una temática que es tan compleja como el tema de nuestros muertos en nuestros ríos, lo llevas a un planteamiento estético como este. ¿Cuál es la, la determinación y el eje que te lleva a poder plantear un trabajo que puede ser muy valorado, pero al mismo tiempo también puede ser muy criticado, ¿no? Porque hay pensamientos muy conservadores con respecto a estas temáticas que creen que uno está jugando de una manera distinta. Y atreverse a hacer esto para mí es la valentía, porque como hay tanto raciocinio conservador, mamerto, diría yo, dentro de este tipo de temáticas en donde creen que la crudeza es lo único que representa esto que vivimos, cuando yo personalmente tengo una idea totalmente contraria, que era lo que decía al comienzo. Hemos visto tantas imágenes duras, tantas imágenes a diario en nuestra vida cotidiana, en nuestros periódicos, en nuestros noticieros, que definitivamente ya no quiero uno más. Y ver un planteamiento de esta manera, con una estética de esta forma, en donde me lo estás diciendo todo a través de una imagen, pero planteado de una manera tan preciosa. ¿Qué es lo que te lleva a hacer este vuelco y a atreverte a plantear esta estética de esta manera tan depurada? Pues mira, Mauricio, yo en el momento en que lo hice, no sabía que estaba haciendo todo eso que tú estás diciendo, por supuesto. Digamos que hay algo muy honesto en el trabajo, ¿no? Como que eh, cuando yo empiezo a hacer este trabajo, yo estoy en mi primer semestre de antropología, de la maestría en antropología social en la Universidad de los Andes. Empiezan a aparecer, yo empiezo esta maestría un poco para tratar el tema del asesinato de mi tío, del hermano mayor de mi mamá, José Alejandro Gutiérrez. Él lo asesinó la guerrilla saliendo del jardín botánico, además, pues como de un evento que como que uno diría, uy, muy duro que lo hubieran matado, ¿no? Como saliendo de la exposición de artesanías hecha por los presos de las cárceles. Él era director de la cárcel de Cali y recién lo estaban trasladando a la cárcel Bellavista de aquí de Antioquia. Bueno, nada, digamos como que un poco esto ocurre a mis 17 años y nosotros nos enteramos por televisión. Digamos que para mí la imagen de este duelo, la imagen de esa violencia que estuvo latente todo el tiempo naturalmente alrededor de mi vida, porque digamos que yo parto un poco de contarte esta biografía de 7 años, pero siempre fui hija del comandante, siempre fui hija, ¿sabes? Como que cuando yo nací mi papi era capitán en Tuluá. Entiendo por lo que me cuentan que mi mamá estuvo muy grave cuando yo nací, mi papá me llevaba al comando y un poco como que él me cuidaba debajo de su escritorio. Bueno, digamos que eso está allí alrededor, esta violencia, este ser el punto vulnerable y álgido, ¿no? De la desestabilización de un país, porque yo recuerdo mis años de adolescencia, era sin duda el inmenso peligro de ser secuestradas, de que algo nos pasara, y eso no desestabilizaría únicamente mi familia, sino el país. Entonces, digamos como que ser ese punto, eh, a pasar a ser alguien que cuenta. Y yo creo que ahí es muy importante entender la perspectiva desde donde nace mi trabajo y el origen de todos los objetos, de todas las imágenes que yo he fotografiado, son directamente del doliente. Hay que entender el proceso de enlutarse, cuando tú te enlutas, cuando tú eres consciente que la vida se te desocupa,
¿sí? Y te lo puedo decir en este momento un poco más frágilmente, en primera persona, ¿no? Yo siento que con la muerte de mi papá se modificó el resto del mundo, ¿no? Y hay un teórico en el que yo me he basado mucho, porque también, digamos que mi parte académica es muy grande y eso sin duda cada vez lo digo más orgullosa en el sentido en que me siento más hija de mi papá, ¿no? Como que hay un teórico que yo leo mucho y es como el teórico que me ha guiado en torno a pensar el duelo, ¿no? Jan Alush. Él dice que el duelo no es un proceso, ¿no? El duelo es un nuevo estado de vivir, ¿no? Entonces el muerto se va llevándose con él un trozo de sí. Entendamos por ese sí lo que era yo en relación a ser hija de mi padre. A mí se me acabó la relación de ser hija de mi padre. Eso ya es parte de una memoria del pasado. Yo ya en presente no puedo ser hijo de mi padre. Me toca recordar en un pasado. ¿Eso qué significa? Entonces, pensar, Mauricio, cuando estas personas, cuando estas madres en su mayoría, pero no quiero reducirlo a que sean madres, ¿sí? Porque también trabajé con padres, un poco menos en porcentaje, si lo queremos mirar así. Y eso tiene una razón técnica, ¿no? Esposas, cuando te prestan esa ropa para hacer río abajo, cuando te cuentan esa historia de vida, porque no es una historia de muerte, ¿sí? Es una historia de el perfume que él usaba era tal cosa, a él le gustaban los huevos del desayuno de tal manera. Yo recuerdo que Erika, él, perdóname, tengo un paréntesis. Cómo era este ejercicio de campo? Tú ibas a las regiones, te encontrabas con las personas que habían tenido una circunstancia de estas. Obviamente todo esto es en las márgenes de Colombia, la que yo llamo esa otra Colombia que quienes vivimos aquí o quienes viven aquí en el centro eh, o, eh, eh, parece que obvian porque creemos que no existe, pero sí hay otro mundo allá. ¿Cómo era ese trabajo de campo? Ibas a las regiones, montabas el set en los lugares, traías esas prendas y las fotografías aquí en estudio en Bogotá. ¿Cómo funcionaba el ejercicio de hacer este trabajo? mira, técnicamente el ejercicio de arriba abajo fue bellísimo porque implicaba recibir esas prendas, escuchar esa historia. Jamás en mi pretensión estuvo fotografiar a los dolientes entregándome las prendas. Eso existe como un registro que hoy en día son 17 cuadernos de apuntes que están como una reserva de información en la Universidad de Tulane. La fotografía que yo tomé del doliente entregando cada prenda y la prenda aparte estaba hecha más como parte de la metodología de campo, ¿no? Como que finalmente hay algo, Mauricio, que es importante resaltar y es que en ese momento, en esos años, recién estábamos hablando de construir memoria en Colombia. Decir la palabra desaparecidos implicaba un peligro. En ese sentido yo entendí muy bien la belleza, ¿no? Como la inmensa diagonal que nos brindaba el arte, porque yo, Río Abajo es una exposición que se hizo en región, son imágenes de prendas de personas desaparecidas. Eh, Hay algo que es muy lindo que la gente entienda y es que la inmensa problemática de la desaparición es que no te deja entrar en duelo. Porque cuando uno está en duelo, entiende que el mundo se acabó y te toca reinventarlo. De alguna manera tú sigues adelante porque la vida se va a imponer. Siempre, siempre, en su gran mayoría y en su gran porcentaje somos seres biófilos, queremos vivir. Entonces uno incorpora la ausencia como parte de la vida. El problema de la desaparición es que deja a la gente en un punto suspensivo, ¿no? Entonces, cuando tú pones a una madre en la tarea de decidir en su interior y en su corazón si su hijo está vivo o muerto, de las dos maneras, ella queda con una inmensa culpa.
¿cierto? Yo he conocido y esto es, yo llevo más de 500 testimonios escuchados uno a uno. eh, Eso no existe registro, esto no hay video, esto solo te lo puedo decir con mi cuerpo y con mis palabras y con mi memoria hoy en día, de Y con madres que tus me imágenes, dicen, y con tus imágenes, y con tus imágenes. espero que así sea, digamos que ese es un poco como, Bien, como la esperanza. bien. Mm. Hay algo en la belleza, hay algo en la pulcritud. Todas las prendas que están en arriba abajo eh, son prendas que de hecho son depositarias de un ritual de amor profundo, ¿no? Son prendas, recuerdo muchísimo el testimonio de una señora que lo sacó de debajo de la funda de su almohada, la camisa de su hijo. Ella llevaba 4 años durmiendo con esa camisa y, y bueno, nada, un poco técnicamente mi advertencia era me demoro porque pues Río Abajo en sí tiene una logística grande, ¿no? Yo construí como una pecera muy grande, una piscina chiquita en mi estudio para... Por eso te hacía la pregunta, ¿cómo hiciste? ¿Llevabas todos estos elementos al campo en donde, a los diferentes sitios donde te ibas encontrando con estas personas que confiaban en ti este elemento de tanto valor? ¿O te lo daban y tú lo traías a tu sitio de trabajo a Bogotá y lo desarrollabas acá? ¿Cómo era ese ejercicio? Lo siento, Mauricio, que fue un milagro. O sea, realmente la única forma que yo puedo describir eso, no entiendo de dónde ni por qué, y ahí es donde tenemos que pensar un poco que el llamado y no lo sé, las personas me prestaban esas prendas y yo les decía, me demoro, ¿sabes? Como tal vez 2 o 3 meses, porque implicaba el viaje físico de ir a región, volver, pero yo no me sentía en la capacidad técnica, digamos, de hacer esto en campo, digamos como de ir a Granada, Antioquia y armar esta piscina y este vidrio gigante y esta iluminación para que me reflejara. O sea, esto, digamos, implica otra parte, ¿no? Como de tu ecuación como ser humano, ¿no? Como que sin duda había una mística en mi estudio enorme de poder saber qué objeto estábamos sumergiendo en agua, eh, qué tanta turbulencia le dábamos a las olas. Había días, Mauricio, en que yo me sentía completamente incapacitada para tocar o manipular uno de estos objetos, porque sin duda hay muchísimo dolor, ¿no? Y hay un... Una carga Hay... energética bastante fuerte, sí. Dime. Una carga energética bastante fuerte, la que tienen todos estos objetos y todos estos elementos, por supuesto. Que siempre la asumí con mucho amor, ¿sabes? Porque nunca me paré desde la pérdida. Y es algo que tal vez, y esto puede sonar muy extraño, pero yo creo que mi trabajo ha sido posible y ha sido viable porque me he parado todo el tiempo desde la vida, ¿no? Como que para mí siempre ha estado presente no solo el hijo que tal vez, porque no lo sabemos, ese es el problema de la desaparición y esa es la gran infamia de la desaparición, eh, que tal vez no sabemos fue torturado de tal o tal manera y murió de tal manera y agonizó de tal manera, sino la inmensa fortaleza de esa mamá que recuerda que el niño se veía churrísimo con esa camisa roja. Y estoy hablando de una imagen de arriba abajo que me encanta, que es una camisa roja. No Que tengo clarísimo, pero espero poderla encontrar por acá porque sí es una imagen muy bella, muy contundente. y recuerdo con mucho ímpetu esa mamá que me decía, y el niño se veía guapísimo. Y el niño, exactamente, el niño salió, ese niño salió a comprar el papel de regalo para los regalos de Navidad y resulta que regresó la bestia sola y el niño no regresó jamás, ¿no? Increíble, Y increíble. esa camisa no ha sido lavada, esa camisa conservaba el olor,
Entonces, hay allí también como todo, yo creo que mi trabajo finalmente es más psicológico que visual. Tal vez la forma visual que toma el trabajo y lo toma en relicarios, lo toma en sudarios, lo toma en oratorio, que es el trabajo que estoy haciendo en este momento, eh, obedece muchísimo a la emoción y yo intento tal vez como tratar de transmitir que el personaje principal de todas mis obras es el doliente que testimonia esa verdad que es irrefutable, que es de cierta manera, si me permites decirlo, imperdonable, es injusta por donde la mires, porque el mínimo derecho que tenemos, y te lo digo por el bellísimo funeral que acaba de tener mi padre, y de entender como toda esa potencia de los símbolos, esa potencia de la despedida, por dolorosa que sea, porque todavía no me ubico en ese papel de huérfana, ¿no? Todavía eh, a veces me pasa, ¿no? Como loquísimamente, ve, no he llamado a mi papi. Y luego digo, Dios mío, Erika, tú sabes de duelo, llevas un año, tú lo viste, tú lo abrazaste, tú lo depositaste en la tierra. Eh, no me queda más que una inmensa humildad por la tragedia que queda en este país, ¿no? Pues es muy interesante, sobre todo porque todo esto no se debe concebir como obras independientes, pues todavía nos falta hablar de sudarios, todavía nos falta hablar del proyecto ay, se me va todo lo que tienes recopilado aquí en Memento Mori, que además estamos de relicarios, porque también todo esto hace un conjunto de una obra completa. Para mí todo es una obra. Yo me pongo a ver tus libros y tu trabajo y es empezar la página de una pieza supremamente bonita, supremamente estética y seguir a otra, pero que me va contando una narrativa todo el tiempo que tiene que ver con una temática y lo que vienes desarrollando también viene siendo dentro de la misma línea. ¿Cómo, cuál es ese don, cuál es ese espíritu que posee tu alma que sientes que te ha llevado a la construcción de todas estas temáticas? Porque aquí, ¿qué es? Aquí es un alma dedicada al alivio, un alma dedicada a la conciencia, un alma dedicada al recuerdo, un alma dedicada a la memoria, un alma dedicada al archivo. ¿Qué de todo esto tiene de este trabajo? Me vas a hacer llorar, sin Puedes duda. llorar, puedes llorar un poquito, porque si hacer todo este trabajo junto te despierta este sentimiento, bienvenido sea, porque es realmente admirable. Es un cuerpo de trabajo supremamente grande, pues entonces vemos río abajo, silencios que desafortunadamente no se lo puedo mostrar, Memento Mori, que es un libro absolutamente maravilloso, que ha recorrido muchos espacios y muchos lugares del mundo absolutamente preciosos también, con una carga emocional demasiado fuerte. Entonces es un espíritu demasiado valiente, es un espíritu demasiado fuerte y pues por supuesto un espíritu diseñado para dejar historia y para dejar esta memoria. Bueno, pues la verdad, Mauricio, yo creo que si la gente entiende el origen, ¿no? Como de dónde nace la posibilidad de mi trabajo, entiende que el campo y el desarrollo estético es la única posibilidad. Cuando a ti te entregan el último palo que te dio Moiselito, por ejemplo, en Relicarios, que es un perrito de peluche, su madre de Urabá vino aquí a Antioquia, a mi estudio aquí en La Unión. Eh, Tú entiendes que la respuesta estética no puede ser jamás ir o herir en contravía el origen de ese objeto que te están prestando o te están donando. Yo creo que finalmente todas las visiones artísticas son claves. Insisto, nos sumamos, ¿no? Porque finalmente es tan indescriptible, tan horrible, tan incomprensible, pero tenemos que hacer el
esfuerzo de comprenderlo porque está pasando, ¿sí? O sea, el hecho que existan casas de pique, esto cuando uno lo nombra es enloquecedor. O sea, decir casas de... Cuál es yo estoy un poquito triste porque veo, yo no sé si esto se corta o no se corta luego, pero ¿cuál es tu percepción de la psiquis humana de nosotros los colombianos habiendo visto tanto? Yo pienso que la única reacción lógica y humana que hemos podido tener es no verlo, porque es absolutamente enloquecedor verlo. Yo te digo, Mauricio, que de los testimonios que yo he Pero el no verlo es escuchado, inconsciencia, el no verlo es que todos estamos enfermos, el no verlo es que nos volvimos inmunes ante tanta inconsecuencia, eh, o somos demasiado tolerantes ya al dolor. ¿Cuál será de todas estas las definiciones que debemos de tener nosotros ante tanta barbarie que hemos presenciado? la antropóloga en mí, que agradezco inmensamente, o sea, creo que de las decisiones acertadas en mi vida fue hacer esa maestría. Te quiero decir que simplemente humanamente no es posible concebir tanto dolor. Yo, y bueno, y aprovecho este espacio pues para agradecer a una amiga enorme que es Nadis Londoño, que es una socióloga que ha acompañado muchos territorios de este país. Eh, Creo que finalmente nos queda únicamente la esperanza de dar el testimonio, un testimonio cruel que tiene que ser escuchado. Y creo que ahí es donde es válido que nos sumemos, ¿no? Que nos sumemos un libro como Soldados, que nos sumemos un libro como Memento Mori, que sumemos un trabajo como Jesús Abad Colorado, como Doris Salcedo, que sumemos todas las narrativas posibles, Los ejércitos de Belio Rosero, eh, El olvido que seremos, tantas formas que finalmente lo que estamos haciendo es poner una interpretación desde un punto de vista que se agota, porque finalmente yo no te puedo no decir que a veces me siento agotada y quisiera solo fotografiar a Newton, ¿no? Como que quisiera solo ver gallinas y un poco este tiempo intermedio que me estoy tomando de respirar vida, porque yo, insisto, mi trabajo está parado desde la vida y no desde la muerte. Y eso fue un ejercicio mental que yo hice clarísimamente en silencio. Silencio fue un trabajo que me llevó a un lugar muy oscuro. No hay, no hay manera lógica de comprender cómo una persona anciana que tienes sentada enfrente te está contando cómo tuvo que recoger eh, montañas de cadáveres para sobrevivir y que tuvo que bordar los botones de los victimarios. No se me va a olvidar jamás ese testimonio. Ver de frente la mirada de alguien que ha visto de viva realidad, porque una cosa, y ahí vuelvo un poco al principio de este conversatorio, ¿no? Cuando Max Kirchberg me dice, no me preguntes nada, porque todo lo has visto en las películas. Es eso y más lo que yo sobreviví. Ahí solo te queda una conclusión, Mauricio, y es tenemos que narrar, tenemos que contar, tenemos que mostrar una y otra vez, y aquí estoy citando a un teórico que me gusta mucho, que es George D. Uberman, ¿no? Como que no podemos pensar que hacer una imagen es lo que está en contravía de la humanidad, porque ya pasó, ya ocurrió la En imagen que estamos absoluto. tratando de hacer, ¿no? Buena Entonces, frase. Erika, ¿y cómo ha sido la percepción eh, que te ha expresado la gente cuando
en Liverpool o en diferentes, en Argentina o en diferentes museos del mundo, has presentado estas temáticas, cómo la gente, aunque digamos que la violencia ya después de las guerras y de todo termina siendo tan parecida en todos lados, pero pues nosotros nos quedamos, se nos pegó la aguja con esta circunstancia. ¿Qué sientes de la percepción de la gente de afuera cuando ve esta realidad nuestra a través de tu trabajo? Mira, hay algo súper importante y es que finalmente el eje y todo lo que ocurre a través del trabajo psicosocial, porque por eso se llama psicosocial, es entender que la desgracia no te ocurrió solo a ti y es entender que viene desde un origen social. Entonces, desde ese trabajo, como el origen del trabajo es tan honesto y hay algo que es irrefutable, Mauricio, y es que tú no le puedes jamás controvertir, es una verdad verdadera, y perdón la redundancia, cada testimonio que yo he tenido la oportunidad de conocer es una verdad verdadera. Tú jamás le puedes contravertir a una madre el espacio que dejó su hijo. Esto es una verdad verdadera. No importa si queremos llamar al victimario de una u otra forma, si queremos legalizar el victimario de una u otra forma. Lamentablemente, y lo digo muy honestamente, lamentablemente es un trabajo que es tan duro que sobrepasa todas las presidencias, sobrepasa todos los contextos, porque es desde el duelo. Y el duelo es verdadero, es único y es irrepetible. Entonces, cuando tú te conectas desde esta verdad, que finalmente es desde el alma, eh, sigue siendo tan verdadero en otro contexto social. Sí, cuando yo estuve haciendo relicarios en Argentina, en un espacio tan absolutamente, no, se me ocurrió una palabra y es monstruoso, eh, icónico en este momento, en su momento fue monstruoso, que es la ex ESMA, que es uno de los campos de desaparición forzada más icónicos del Cono Sur. Hoy en día es un espacio de memoria, montar relicarios, estar allí un mes de montaje, luego ver a todas las personas que iban en un silencio, Mauricio, hay algo que genera relicarios que creo que simplemente es la verdad, ¿no? De la misma obra. Y es que sin que tú le digas a la gente que tiene que bajar la mirada, guardar silencio, la gente lo hace, ¿no? Entonces, porque es la verdad llevada al contexto de ese país, porque no interesa, ¿sabes? No importa quién desapareció a quién, que eso es parte de lo que yo he trabajado muchísimo. Finalmente es la pérdida a secas. Quiero mostrar un poquito de estas piezas de relicario que son realmente impresionantes desde todo punto de vista, impresionantes desde lo que narras a través de ellas, impresionantes desde el punto estético hacia donde las llevaste, de la manera como las presentas en este libro, todos son de un conmovedor absoluto y las historias que narran cada uno de ellos. Yo no sé si esto se corta, me decían que se cortaba a los 60 minutos y seguimos aquí, entonces yo me imagino que esto sigue, pero tampoco quiero que nos volvamos tan extensos para con nuestro público. Y lo que sí me gustaría mucho sería poder, porque quedo con la mitad de todas las preguntas, o sea, todo mi cuestionario se me queda en Perdón, el tintero tenía que hablar de tantas perdón. cosas que hay por hablar, pero pues esta era la ocasión para poder abrir este espacio, un espacio que generara un sentido diferente, que pudieran, que las personas que se van conectando con Iosecura vayan teniendo una información de primera mano de las personas que eh, toman la determinación y tienen la valentía y el coraje, lo vuelvo a decir, de poder afrontar todos estos proyectos, pero pues ese coraje está implícito en todas las misiones que uno aborda en la vida, no importa las temáticas,
Hay mucho trabajo realizado, hay mucha determinación aquí en Colombia por quienes hemos tenido una sensibilidad particular para poder apreciar desde lo humano todo esto que nos viene aconteciendo y pues poder dejar un registro importante para que nuestras próximas generaciones sepan, ojalá fuera del contexto de la guerra que esperemos algún día se acabe, Ojalá. porque para mí es un absurdo absoluto sin sentido, puedan tener, puedan tener la memoria impresa en libros. Y esto de estos libros también tenía mucho sentido porque mañana 23 se celebra el Día del Libro. Y se celebra el Día del Libro porque un 23 de abril nació Shakespeare, un 23 de abril, unos años después, murió Cervantes. Entonces tiene toda una connotación supremamente bonita y supremamente especial de lo que significa la construcción de una pieza de estas. Y esta pieza a mí siempre me ha parecido muy hermosa, la valoro mucho, por eso hace parte del portafolio de libros de Diosecura. Es muy interesante porque es el único libro de editorial independiente, digamos que es un esfuerzo que has hecho junto con otras personas de fuera del país para poderlo tener acá. Entonces sí es una pieza con muchísimo valor que ojalá muchas personas se motiven a buscarlo, sea en bibliotecas, sea porque lo quieran adquirir, porque hay un contenido demasiado especial en cada una de estas imágenes. Entonces, Erika, pues yo creo que ya sería prudente porque no sé si estamos grabando o no estamos grabando, estoy totalmente cómodo con este formato, pero sí me decían que era un formato de una hora y sí me gustaría pensar en la opción de que esta conversación pudiera continuar en más adelante, porque me quedo con todas las inquietudes y todas las preguntas que tenía para ti, porque sé que hay mucho que puede inspirar, ya lo que has dicho ha inspirado demasiado la vida seguramente de si tenemos aquí fotógrafos, artistas o personas sensibles ante la circunstancia. Es supremamente inspiradora esta historia, es supremamente admirable ver cómo una persona con la naturaleza y lo bella y lo especial que eres se ha metido realmente a escarbar en esta temática que nos tiene que mover el alma y nos tiene que hacer reflexionar sobre esta complejidad que vivimos, nos tiene que empezar a generar una conciencia de transformación y de cambio, porque no es posible, ¿no? Yo pienso que ya personas de las generaciones como las nuestras, pero sobre todo las nuevas generaciones, no merecen bajo ninguna circunstancia seguir viviendo un acto tan inconsecuente como el que vivimos los colombianos. Es una barbarie que ya no está regida por ningún principio, sino que ya es un acto de egoísmo, es un acto de ambición, es un acto de poder que nos sumerge a toda una sociedad en una circunstancia absolutamente inhumana que no nos permite avanzar en estos tiempos, sino que nos mantiene frenados, nos mantiene como una sociedad totalmente aislada, condenada al retraso, condenada a la barbarie, condenada al dolor. Entonces ha sido muy bonito poder conversar contigo sobre estos temas. Muchas gracias por tu generosidad, por abrirnos tu corazón y de verdad, que le prometo a las personas que nos han acompañado, que estoy seguro se quedaron con la mitad de las inquietudes y las mismas que tengo yo con respecto a toda esta hora tan intensa, poder volver a hacer una charla muy pronto más adelante para que llevemos esto a un punto final, porque me parece que vale la pena. Cuando quieras, Mauricio, tú sabes que aquí estoy. Nada, quisiera que la gente supiera que mi deseo más profundo eh, de corazón, y lo digo pues con toda honestidad, es ser un artista menos relevante. Quisiera que mi trabajo fuera un tema del pasado. Hay algo contradictorio en la carrera, pues si uno lo mira, digamos, profesionalmente, de un artista emergente, porque tampoco puedo decir pues que soy una artista eh, reconocida e histórica. Hay algo que es un camino de mucho dolor y quisiera cada vez ser menos relevante. Es lo que deseo para este país que tanto amo y es lo que deseo como ser humano, que mi trabajo sea cada vez más lejano y más irrelevante de hacer.
Maravilloso, pues muchas gracias por tu generosidad y ha sido un gran placer y un gran honor. Gracias a ti. Muchas bendiciones para ti. Igual.